Metaltec de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, Hoy en la Historia. Hoy en la historia hay que recordar al Alcázar de Toledo y a su resistencia heroica contra las tropas comunistas que lo circundaban. El ejército del África, así llamado, porque venía de allá, de quien sería el caudillo de España por la gracia de Dios durante tantos años. El ejército del África venía por el sur y tenía dos alternativas. Francisco Franco tenía que adoptar la decisión de venir sobre Madrid o caer sobre Madrid, o la decisión de liberar el Alcázar de Toledo. Siempre se ha discutido desde el punto de vista de estrategia militar si fue inteligente y se fue afortunada la decisión de Franco de ir por el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo había tenido una resistencia heroica, había soportado terribles explosiones, le habían puesto toda clase de bombas, habían secuestrado inclusive al hijo del comandante de la plaza, de Moscardó, y hay una conversación muy dramática de ese muchacho con su padre. Lo que se dice, hay algunos que lo ponen en duda, es que el hijo, padre, me dicen que me van a matar si tú no entregas el Alcázar. Dice, hijo, encomiéndate a la Virgen y muere como un hombre. Y que se oyeron disparos. Otros dicen que no lo mataron en el momento, que lo mataron 2 o 3 días después, pero mataron al hijo del comandante de la plaza de Moscardó, el Alcázar de Toledo. ¿Qué hacer con el Alcázar de Toledo? Pues Franco tomó la decisión, una decisión muy complicada, y dio la orden a sus generales de atacar a Toledo y a los que tenían a Toledo completamente rodeada. Y así sucedió. Las tropas se desviaron de su camino a Madrid, entraron a Toledo victoriosos y se produjo la liberación de Toledo, después de uno de los asedios más heroicos que se puedan recordar en la historia de las guerras, en la historia de las grandes batallas y de las grandes guerras. El Alcázar de Toledo. La gente ya no podía resistir más, las paredes se habían venido derrumbando, los comunistas que rodeaban Toledo habían puesto bombas de profundidad enormes que habían venido destruyendo sistemáticamente el Alcázar y ya poco quedaba en pie. Pero seguían resistiendo heroicamente hasta cuando llegaron las tropas de Franco, lo que se llamaría después, con el tiempo y siempre, el ejército del África, porque Franco, recuerden, estaba en África y la guerra prácticamente empieza como tal, cuando Franco logra, en una operación sin igual de audacia y de desempeño logístico, trasladar buena parte de su ejército desde el África hasta el sur de España. Y es cuando comienza la guerra en serio. Las tropas de Franco estarían después en el norte y finalmente les contamos que se libraría la batalla del Ebro, y en la batalla del Ebro se conseguiría la derrota total de los ejércitos comunistas o republicanos, o como ustedes quieran llamarlos. Eso es lo cierto. Pero en un día como hoy estamos recordando cuando el ejército del África, por orden de Franco, se desvía de Madrid y cae sobre Toledo para liberar al Alcázar, y se produce la liberación del Alcázar. Todavía quedan combatientes todavía intactos,
que resistían heroicamente un asedio de unas fuerzas muy superiores en número y en recursos. Pero Franco decía que se trataba de un acto simbólico y que simbólicamente Toledo valía más que cualquier cosa dentro del porvenir de la guerra. Sea de ello lo que se fuera, muchos critican a Franco, dicen que era un hombre equivocado en materia estratégica, que era un pobre hombre, pues ese pobre hombre ganó la guerra, esa es la verdad, y la ganó tomando decisiones tan difíciles, tan complejas, tan controvertidas como la decisión de liberar el Alcázar de Toledo del asedio de las fuerzas comunistas principalmente que tenían rodeado el Alcázar. Un día como hoy, año de 1936, las tropas del África de Francisco Franco, quien sería el caudillo de España, por la gracia de Dios, durante tantos años, según él decía, liberan el Alcázar de Toledo. Y esto era lo que les queríamos contar hoy en la historia, hoy, que es también el día de la independencia de México. El ejército tigrante, al comando de Iturbide, entra victorioso en la Ciudad de México. Empieza una nueva etapa de la vida mexicana, unas etapas supremamente controvertidas y duras, como las que desembocan finalmente en la Guerra Civil de México, la primera guerra política de gran escala que se vive en el siglo XX, pero esa es otra historia. Y esta era lo que les traíamos a ustedes, la relación que les traíamos de hoy en la historia, que se las ofrecemos gracias al patrocinio y a la generosidad de Asesco. 9 a.m, 1 minuto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.